Buenos días, estamos otra vez aquí, Mentoring for Future, con una colaboradora que ya llevamos un tiempo colaborando, con Núria Escarré, que es fisonomista. Ahora os contaré ella más porque es todo un mundo fascinante de descubrir y más terapias que hace. Pero bueno, para contar un poco por qué estamos aquí juntas es porque nos colabora a Mentoring for Future en casos ya un poquito más complejos, en donde el adolescente, el joven, va un poco más perdido, o sea, no perdido en el sentido de no saber nada, perdido me refiero a cómo poder expresar o desbloquear lo que le tiene en una situación bastante cerrada y dañina. Muchas veces también les hace más daño que bien, ¿no? Pero tampoco les es fácil abrirse y pedir ayuda. Ni siquiera un profesor con el que se lleven, en la familia a veces menos, por miedos, ¿no? Que no sabemos muy bien de dónde viene el origen. Y mentoring en su afán de avanzar y de ampliar conocimientos, ampliar soluciones, dar herramientas para los padres, para estos jóvenes, pues pensamos que Núria tiene realmente un conocimiento muy interesante por explorar, que además está dando resultados. Pero antes de seguir contando algún caso que estamos trabajando juntas, me gustaría que Núria contara un poco más, pues, qué es esto de la lectura del rostro, ¿no? Los rasgos distintos que tenemos en la cara dan mucha información, pero bueno, mejor nos lo cuentas tú y bienvenida. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, la técnica que yo doy a conocer se llama sistema Tauxico y principalmente se basa en mirar 7 rasgos faciales para poder saber cómo es la persona que tenemos delante, es decir, sus características psicológicas. Partimos de la base que la personalidad es la suma del temperamento más el carácter. El carácter es cómo vivimos nuestros temperamentos más todos los condicionamientos que tenemos a nivel social, cultural, familiar. Y los temperamentos es aquellas características psicológicas que tenemos de forma innata, con lo que nacemos. Y es aquí donde el sistema Tauxico hace hincapié. Es aquí lo que yo puedo ver de la persona. Por eso es tan interesante trabajar en casos difíciles, como comentabas, o con adolescentes, porque normalmente ellos no están conectados con quién son, con sus habilidades o talentos, no se las reconocen. Claro. Normalmente tienen problemas de baja autoestima, entonces no pueden reconocer aquello que realmente son habilidades, ven más las debilidades. O su potencial, o su potencial. Que todos tenemos, Exacto. pero que a lo mejor no es tan evidente y que un adolescente no sabrá buscar y mirarse hacia adentro. Pero esto que me comentas de los rasgos, ¿no? Lo innato, ¿podríamos dar un ejemplo? O sea, ¿tú me podrías decir de mi rostro 1 o 2 rasgos que digas, esto tiene que ver con tu carácter innato? Por ejemplo, en lo que es el dibujo geométrico de tu cara, tienes la cara cuadrada, es decir, aquí tu dibujo geométrico sería cuadrado. ¿Veis, no? Cuadrado. Exacto. ¿Y eso qué nos habla? Del temperamento egotial. Tenemos 7 temperamentos en este sistema y hay 7 rasgos faciales. Con lo cual, en cada rasgo facial podemos encontrar uno de los 7 temperamentos y al hacer toda la interpretación general podemos afinar mucho más en cómo es la persona en cada ámbito a nivel interno. ¿Qué hace que tengas el temperamento egotial? Que seas una persona que te guste liderar, llevar responsabilidades, emprender, empoderar a los demás y empoderarte tú para poder llevar eso, proyectos de forma práctica y que sean útiles para los demás. Una persona responsable, que te sabes organizar, muy disciplinada. Esto es uno de los... Y esto me viene ya de nacimiento. Esto es de nacimiento. Vale. Entonces, es cierto que hay rasgos que pueden variar a lo largo de los años, por ejemplo, la nariz. Siempre se han metido con mi nariz, ¿eh? ¿Sí? Todo el mundo siempre por ser respingona y yo no sé si esto tiene algo bueno o no. O no. Pensemos que todos nacemos con la nariz pequeñita, todos. Los Sí. niños nacen con la nariz pequeñita. Yo no he visto ningún niño con una nariz aguileña, grande. No. Con lo cual, eso corresponde a un temperamento, el linfatial. A lo largo de nuestra vida, hasta la adolescencia, podemos desarrollar uno de los otros 6 temperamentos. Esto que nos marcará cómo gestionamos nuestras emociones, porque en la nariz podemos ver cómo gestionamos las emociones. Todo aquello que nos ocurra en la nariz hablará de ello. Si realmente sabemos gestionarlas, como si no sabemos gestionarlas. Entonces, en tu caso, el temperamento que tienes en la nariz es el nervial, es el del artista, la persona sensible, esa persona con buen gusto, una persona que le gusta de alguna forma la armonía en los espacios, una persona empática con los demás, que conecta emocionalmente.
Eso con desde los muy demás. joven me acuerdo de conectar, sí, conectaba mucho con los sentimientos de los demás. O, por ejemplo, recuerdo en la clase, en el instituto y eso, ser la que se daba cuenta si alguien estaba mal o bajo o triste. Y solía ser la que me acercaba, pero instintivamente, ¿eh? No porque hiciera un esfuerzo. O sea que, Exacto. curioso, ¿no? Saber esto ahora de mayor. Claro. Entonces, de alguna forma, cuando yo puedo hacerle la lectura del rostro a un adolescente, muchas veces le descubro cosas que no sabe o le argumento cosas que sí que sabe, pero que no sabían por qué las hacían. Ya. Entonces, eso, lo interesante es eso, el poder darle esa información válida para él y válida para nosotras, para así poder tener una guía para ayudarle de forma mucho más personalizada. Vale. Porque si ya vemos que ese adolescente, por ejemplo, es muy sensible a los comentarios del entorno, Sí. pues vamos a evitar que esos comentarios sean de reproche, negativos. Vamos a hacer unos comentarios que siempre veamos la parte positiva. Eso se tendría que hacer generalmente en todo el mundo. Ya. Pero en adolescentes que, por ejemplo, tienen un temperamento en concreto en la nariz, cómo gestionan las emociones de esa forma, es recomendable no hacerlo, porque entonces nunca pueden ellos salir adelante, sacar la cabeza, desarrollarse, sentirse fuertes, es decir, reforzar su autoestima. Entonces, es útil en ese sentido, en el que puedes ver cómo tratar a esa persona de forma personalizada para ayudarla a ser quien es, Ya. que en realidad es lo que buscamos, tanto Sí. en lo que haces tú como lo que hago yo, que buscamos que todo el mundo Sí. pueda encontrarse, tener argumentos y saber quién es, Sí. y a partir de ahí trabajar en él mismo para ser su mejor versión o pulir aquellas cosas que todavía Claro. le dan conflictos a nivel interno. Sí, sí, porque a veces me pasa también, ¿eh? Con jóvenes, no solo adolescentes, sino que con jóvenes incluso universitarios, ¿no? Están a un nivel, han hecho un camino académico, pero de repente se encuentran allí en decir, pero yo con lo que he hecho, ¿hacia dónde puedo ir? ¿Qué sería lo más acertado? ¿O cómo me puedo yo desarrollar a nivel internacional porque quiero irme a estudiar fuera o perfeccionar algún conocimiento para luego profesionalmente crecer, ¿no? Entonces, yo académicamente, claro, les puedo ayudar y el mentor en realidad lo que hace es, porque tienes tus experiencias vividas y puedes compartir mucho cómo has resuelto tú o gestionado las incertidumbres o los retos. Sin embargo, yo este componente más personal, más a nivel psicológico y de mayor conocimiento, no lo puedo ofrecer, ¿no? Y sin embargo tú sí, por eso también estamos trabajando juntas, ¿no? Exacto, lo que le da la oportunidad a la persona es del camino que escoge, saber que es el camino que va a poder desarrollar. Claro. O sea, tú le das como la seguridad de que por aquí sí que puede, porque su potencial está, ya lo trae consigo, y otras que va añadiendo y puliendo hasta llegar a... Exacto. Claro. Es decir, tiene esa información válida y eficaz para saber que allí donde ponga toda su energía y el enfoque a nivel profesional o académico, va a tener las herramientas a nivel interno para desarrollarlo. Ya. Porque muchas veces muchos adolescentes escogen lo que es a nivel académico la opción porque esto da dinero, porque me han dicho, porque la familia me aconseja, pero no saben luego, una vez dentro, si van a poder desarrollarlo o si van a poder ser satisfactorios en poder hacerlo. Porque una parte es la parte intelectual. Sí. A nivel intelectual es cierto que muchas de nosotros podemos hacer muchas cosas, Sí. pero si no de alguna forma hacemos que la parte intelectual, la parte interna, la parte emocional, es decir, todo nuestro ser vaya junto, es decir, formar ese puzzle que somos en realidad, luego nos encontraremos en un trabajo capacitados intelectualmente, pero que no nos satisface a nivel interno. Que es cuando a veces nos encontramos personas con 40, 45, que nos buscan, que quieren reorientar su vida, quieren cambiar profesionalmente o incluso su manera de vivir y vivir de otra manera, y te preguntas, ¿no? ¿Y cómo es que han llegado a este punto? ¿Qué pasó en su juventud? Y tenemos que volver siempre a la raíz, porque en realidad no pasa nada por elegir una cosa y luego querer cambiarla. Todo lo contrario, la vida es así, ¿no? Nos vamos moviendo y cambiando. Pero sí que a veces nos encontramos personas muy frustradas o que incluso han cogido depresión por vivir una vida vacía que no está conectado con lo que a ellos les gustaría, ¿no? Yo me he encontrado personas que realmente sí que sabían lo que querían, pero el entorno no les ha permitido desarrollarlo. Entonces han escogido la opción que el entorno consideraba que era la que le daría más futuro profesional. Sí.
pero no es lo que ellos sentían. Entonces, claro, igualmente llega un momento en Sí. el que tu parte interna se manifiesta y quiere expresarse. Claro. Entonces, te puede coger con 35, con 40, con 26 años, no importa. Pero esa parte quiere poder también expresarse, tener su propio recorrido en tu vida. Entonces, en ese momento es bueno poder hacer la lectura del rostro, porque yo veo a la persona en el momento actual cuáles son esas capacidades y talentos que tiene. Ya. Luego ya veremos qué le impide ser quien es, todas las interferencias, todas esas mochilas que todos tenemos de creencias limitantes, de miedos, del entorno, el no saber decir que no, el querer agradar, es decir, todas esas mochilas principalmente es lo que nos impide Sí. ser quien somos. Ya. Pero si tú coges a un niño pequeño y le dices, ¿tú qué quieres? Lo saben perfectamente. ¿Sí? Sin mirar a los padres, ellos están conectados con su ser y saben lo que quieren. Luego hay tantas interferencias, la Sí. educación te va guiando, hay un entorno que te modifica hasta que te desconectas y no lo sabes. Luego no, hay adolescentes que tienen una vocación desde pequeños y acaban haciendo su vocación, pero son los menos. Ya. Sí, sí. Entonces, Es verdad. por eso es interesante el tener tu propia lectura del rostro en cualquier momento de tu vida, Ujú. para poder situarte dónde estoy respecto a quién soy. Ya. Si realmente mi vida está reflejando el 100% de quién soy, o todavía tengo cositas por desarrollar. Sí, y descubrir. Y por descubrir. Yo en una de las charlas vino un señor jubilado y me dijo, levanta la mano y dice, ostras, ojalá lo hubiera sabido antes. Dice, yo después me jubilé y dije, ¿ahora qué hago con mis horas? Él había trabajado en banca toda la vida, se había jubilado siendo director. Y se fue a un casal y empezó a pintar al óleo. Bueno, pues en aquel momento ya estaba haciendo exposiciones en el casal y él decía, pues se me da bastante bien y hasta estoy sorprendido de los comentarios de los demás. Y me dijo, ¿tú puedes explicarme según tu sistema por qué? Entonces, evidentemente, él ya tenía el temperamento llevaba a nivel consigo, artístico, claro, pero lo no, desarrolló. no lo había desarrollado. Padre de familia, trabajó en la banca, Responsabilidades, responsabilidades, cargas. Él consumía el arte como espectador. Toda la vida había ido al liceo a ver teatro, le encantaba la música, pero no lo había experimentado en primera persona, pues porque su vida le llevó hacia otro lado. Se jubila y entonces se permite que eso salga, que aflore, pero él no podía haberlo hecho si no estuviera en su interior. Ya. Es decir, no podía inventarse esa habilidad. Podías ir a pintar, pero quedarte en pasar el rato, en pasarlo bien, en tener compañeros, pero de ahí a exponer y que la gente realmente Hacer se lo... tú el que ejecuta. Exacto. Haces. Que- Y por ejemplo, ahora estoy pensando en jóvenes, ¿no? O en adolescentes, sobre todo, que Mentoring for Future trabaja con todos los grupos y edades, pero ahora que estamos trabajando mucho con familias que están preocupadas, angustiadas, porque ven que su hijo o su hija pues no avanza o está muy encerrado en sí mismo, no quiere hablar, no quiere compartir, lo ven mal, lo ven que tiene crisis muchas veces, ¿no? De ansiedad y a veces depresiones, ¿no? Y claro, van a psicólogos, van a otros profesionales que a veces ayudan con medicación, otras son terapias, pero terapias que son muy largas. Y muchas veces el adolescente no tiene paciencia, ¿no? De decir, ahora voy a estar yendo a terapia todo un año, ¡hala! Yo no voy. Y ya es como si ya cortaran antes de empezar, ya cortan, ¿no? Ya dicen, vaya, esto es un rollo y voy porque mis padres me obligan, por ejemplo. Tú puedes trabajar con adolescentes que no estén muy predispuestos, porque no quiero que te busquen ellos, ¿eh? No. Te buscamos más que nada padres o profesionales que necesitamos este apoyo. ¿Esto cómo lo trabajas? Bueno, lo bueno de este sistema es que no necesito la cooperación del adolescente para poder saber quién es. Porque me baso mirando sus rasgos faciales, es decir, si su nariz es grande, pequeña o mediana, no importa si ese día se ha levantado mal, no ha dormido, está enfadado. No importa, su nariz es grande, pequeña o mediana y corresponde a un temperamento y ese temperamento me da unas características psicológicas de cómo es. Entonces, eso es lo bueno de esta herramienta, que aunque ellos estén muy bloqueados, que a veces no es que no quieran darte la información, es que no saben. Es que no saben, Es sí, que no sí, saben. yo me refería a eso. Están completamente bloqueados y no saben cómo expresar siquiera lo que sienten. Ya. Entonces, en una primera sesión, yo ya puedo ver realmente esa persona cuál es su caja de herramientas, es decir, sus habilidades, sus talentos, sus debilidades. Es decir, viendo eso y dándole esa información, ya podemos empezar a ver cómo
ir resolviendo poco a poco aquello que le preocupa o reafirmando. Y que no sabes sacar. Y que no sabes sacar, que no sabes expresar, evidentemente. Entonces, eso es lo bueno de esta herramienta, que no necesariamente necesito que coopere el adolescente. Y de los casos que hemos llevado juntas, me estoy acordando de uno en particular, por lo difícil que fue el inicio. María, ¿te acuerdas que yo empecé a mentorizarla? Porque los padres, a través del AMPA, del colegio donde estaba, me buscaron, intenté, ¿no?, estructurar esa hoja de ruta con la que yo trabajo, y me acuerdo que hice 2 sesiones y prácticamente no habló, y lo poco que habló simplemente era para decir no sé realmente lo que quiero estudiar, no sé por dónde ir, no sé lo que me estás preguntando, cosas que me chocaban, porque yo decía, hombre, sí sabes lo que estoy preguntando, otra cosa es que no sepas lo que quieres, pero otra es que no sepas algo muy tuyo, ¿no? Y con María hemos hecho un camino, porque yo al final te pedí que la llevaras tú primero, porque yo no podía avanzar en la mentoría, y cuéntanos un poco cómo has ido trabajando esa parte. Realmente es cierto que cuando me llamasteis para cooperar y ya me lo pusiste bastante claro cuál era la situación, es cierto, me encontré a una persona que no podía hablar de ella misma, porque en principio estaba tan bloqueada que no estaba ni siquiera segura de nada, de lo que sentía, le ocurría. Al hacerle la lectura del rostro, es cierto que pasamos de ser desconocidos a conocidos en 10 minutos, sí. Y ella empezó, incluso a nivel corporal, a relajarse, a abrirse, porque todo aquello que le estaba diciendo de alguna forma en algún lado le estaba resonando. O sea, pudiste llegar como, digamos, como muy dentro, diríamos, de su alma, de sentimiento, puramente emocional, ¿eh? Emocional, vale. A nivel emocional pude entrar dentro de ella y ella se sintió reconocida, porque allí donde ella tenía los conflictos se podía explicar a través de los temperamentos, de sus rasgos faciales. Entonces, los rasgos faciales y los temperamentos no son ni positivos ni negativos, depende cómo nosotros gestionemos quién somos. Yeah. Al poder yo decirle, mira, te ocurre esto por esta razón, porque tienes este temperamento y lo gestionas así, ella pensó, pues sí, aquí sí que me reconozco. Entonces, yeah, a medida que fui avanzando y diciéndole, por un lado, el por qué se sentía, cómo se sentía y todo lo que tenía por desarrollar, y el hacer como un balance, ella pudo ver y reconocer que era cierto, porque hacía un montón de cosas positivas, yeah, con su forma de ser. Sí que estaba expresando muchas. Lo que pasa es que todo ese bloqueo tapaba incluso lo que hacía bien. Sí, porque me acuerdo que está yendo al conservatorio y que toca el piano fenomenal, y que sus padres lo han dicho, pero no dicho por ellos, sino que del entorno, de la familia, incluso en el instituto, pero que ella no lo veía, a ella le parecía que no lo estaba haciendo bien. Principalmente uno de los temperamentos que ella tiene hace que sea muy autoexigente. Entonces, y que todo le guste, que sea muy perfecto. Entonces, no importa que ella aprobara. Si era un 7 o un 8, sus expectativas eran un 10. Entonces, cuando pude hacer que rebajara lo que era sus expectativas de todo y que valorara exactamente dónde estaba y hacia dónde podía, que todavía había un recorrido, que es que no tenía que llegar al final ya, con lo joven que era, que había un recorrido, entonces eso también le dio la tranquilidad con ella misma. Sí, porque es que a veces no son ni los padres, no, porque nadie conocemos que los padres, su entorno, hablamos con ellos y son encantadores, y además muy de apoyarla, de abrir camino. De hecho, confiaron en nosotras para decir, ayudarnos a cómo podemos apoyarla. O sea que en ese sentido María tiene mucha suerte, ¿no? Pero a veces uno mismo, ¿no?, se sabotea, uno mismo se genera unas expectativas y unas complicaciones que no deberían estar allí. Pero bueno, a veces también a esta edad, cuando eres adolescente, hay tantos inputs, ahora que las redes, todo el mundo está enganchado, todo, no te da la paz y tranquilidad, y a veces ese silencio que se necesita para conectar con uno mismo y saber, ¿no?, qué es lo que a mí me mueve en el día a día, qué me hace levantarme un lunes con alegría, con ilusión. Así que... Principalmente en su caso lo que le ayudó es ver que aquello que estaba de forma innata dentro de ella, esos temperamentos iban a estar siempre, yeah, y que su trabajo era aprender a gestionarlo, no luchar contra ello o no querer ser de esa forma o estar enfadada por mostrarse de esta manera, sino hacerse un aliado, es decir, hacer las paces, claro, con ella misma
Eso va a estar dentro de ella, forma parte de quién es, pero vamos a ver cómo gestionarlo. Mi trabajo fue principalmente darle herramientas para que los aprendiera a gestionar y eso no la frenara o no le ocasionara ese bloqueo y ese malestar, esa insatisfacción en realidad, cuando en su vida no había nada de forma notable para estar tan insatisfecha. Porque es verdad que iba bien en el colegio, saca buenas notas, está en el conservatorio, toca bien el piano, hace un montón de cosas bien, pero su nivel de satisfacción era muy bajo. Y con eso, lo importante que hemos ido valorando y descubriendo en Mentoring for Future, precisamente es eso, que donde no llegamos nosotros con las mentorías, con la hoja de ruta para que vayan explorando, para eso tenemos, ¿no?, grandes colaboradores, además con una trayectoria personal, humana, sensible. Las emociones, no olvidemos, y esto va por vosotros, familias, que nuestros hijos, nuestras hijas no son una extensión de nosotros, no siempre lo van a hacer de la manera que nosotros lo hicimos en su día o que creemos que podría ser mejor, sino que debemos respetar ese espacio, esa persona que son, porque son personas maravillosas que hay que guiar, hay que orientar, hay que acompañar y sobre todo escuchar. Así que muchas gracias, Nuria, y seguiremos colaborando. Pues eso espero. Muchas gracias, Alexandra. Un placer.